¿sí? Bueno, obviamente, o sea, lo único que tendríamos que hacer es hacer estado de resultados, restar las depreciaciones, llegamos al resultado antiimpuesto y calcular el impuesto. Pero bueno, ya que tenemos, ¿sí? Seguimos haciendo el resultado neto para mostrar el resultado del periodo, pero no es lo más relevante en el proyecto, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos interesa es la rentabilidad del proyecto de todo el horizonte de planeamiento, ¿sí? No el resultado por año, ¿sí? Del mismo modo, yo podría hacer el estado de resultados, corregirlo y hacer el flujo de fondos. Hay varios métodos para calcular. Bueno, algunos años dimos todo, pero no tiene sentido, ¿sí? Entendemos que este es el método más largo, pero el más sencillo. Por eso lo mostramos de esta forma. Hacer el estado de resultado y luego hacer el flujo de fondo, ¿sí? Podría ser la alternativa. ¿Necesito hacer presupuesto financiero? Y bueno, si no necesariamente. Yo podría hacer el estado de resultados y el flujo de fondo, ¿sí? El presupuesto financiero lo que me va a mostrar a mí es la capacidad financiera de tener los ingresos suficientes para hacer frente a los egresos. Me va a mostrar la viabilidad de llevar adelante el proyecto, ¿sí? Probablemente convenga hacerlo, pero no siempre se hace, ¿sí? En algunos casos se hace estado de resultados y directamente el flujo de fondo. Cuando hago el flujo de fondos, voy a tomar las ventas del estado de resultados, la venta del activo fijo, en la que supongo que voy a hacer al final, la liquidación de capital de trabajo también, la venta del activo fijo lo tomamos generalmente, eh, bueno, tenemos que tener el dato, ¿sí? Las compras y los gastos variables lo tenemos también de información del proyecto, los gastos fijos, también tomamos estado de resultados, el impuesto a las ganancias tomamos el estado de resultados, que para eso lo hacemos, y la inversión en activos fijos y la inversión en capital de trabajo también, ¿sí? Ustedes van a ver en el ejercicio 14, van a partir de, bueno, hay parte de un presupuesto financiero. Bueno, van a partir de un presupuesto financiero y van a hacer el estado, eh, van a, perdón, parten del estado de resultado y hacen el flujo de fondos y en el ejercicio siguiente van a hacer todo para que vean justamente y entiendan para qué sirve cada uno de ellos, ¿sí? Pero no siempre se hace el presupuesto financiero. Y como les decía, hay distintas formas de construir los flujos, pero la más usada y la más sencilla es haciendo por separado cada parte, ¿sí? Y ya que estamos explicando la otra diferencia, en el presupuesto financiero no tenemos momento cero, porque para la empresa es un periodo, el momento cero es un año nada más, ¿sí? En cambio, cuando partimos del presupuesto cero y buscamos transformarlo en flujo, tenemos que pensar que tengo que tener todas las inversiones hechas para comenzar a operar. Entonces, el aporte, o sea, lo pienso que el aporte, la financiación y la inversión en activo fijo lo voy a tener en un momento cero, ¿sí? Todo lo que tengo que invertir y la financiación que necesito lo voy a tener en el momento cero. Y lo que voy a tener en el año uno, En el ¿sí? caso tengo que buscar alguna medida que me permita reflejar esa situación, la realidad. Hay otras técnicas mucho más avanzadas, pero yo quiero que lo que se da en la materia, después si van a un posgrado seguramente van a ir sobre eso, no me quiero meter en eso porque si no me van a retar, pero lo que quiero que sepan es que esto es la base. Si ustedes analizan, por ejemplo,
activos de renta fija, van a encontrar que se analiza a partir de la CLIC. No, así que el blog, pero no era que la CLIC tiene un supuesto muy optimista, que sí, pero se usa como criterio de comparación de determinados, en este caso la inversión en un activo de renta fija. Con, Perdón, no sé qué pasó. Bien. Ok. Eh, estaba explicando la diferencia entre, entre el flujo de fondos el, y el presupuesto financiero, ¿sí? En el presupuesto financiero, fíjense, esto, esto es clave y necesario para entender todo lo que sigue todo el resto. En el presupuesto financiero, nosotros vamos a tener eh, en cuenta los flujos operativos de inversión y financiamiento de terceros. Los flujos operativos son los flujos que hacen el giro del negocio. Ahí tenemos los ingresos y los egresos. Como ingresos como ingreso operativo tenemos las ventas de todos los productos que tengamos y como egresos tenemos eh, los gastos de fabricación, lo de comercialización y lo de administración. Y también el impuesto a las ganancias. Entonces, eso por supuesto que va en el presupuesto financiero. Los flujos de inversión tenemos como egresos la inversión en activo fijo y la inversión en capital de trabajo, y como ingreso tenemos la venta de los activos fijos en algún momento del tiempo y al final la venta de los activos fijos y la liquidación de capital de trabajo. Y después tenemos los flujos de financiamiento. Como ingresos tenemos el aporte de capital y como egresos la distribución de dividendos. Y respecto del capital de terceros, de financiamiento de terceros, tenemos como ingreso el préstamo y como egreso eh, el pago de las cuotas. En el presupuesto financiero, el que me va a mostrar a mí la viabilidad financiera, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todos los ingresos operativos, de inversión y de financiamiento propio de terceros, ¿sí? Y lo que buscamos es que en cada uno de los periodos proyectados tengamos ingresos suficientes para hacer frente a los egresos, ¿sí? Por eso, el presupuesto financiero me sirve a mí para determinar la viabilidad financiera. Si ese proyecto puede ser financiado, si es viable de ejecutarlo. Y después construimos los flujos de fondos. Los flujos de fondos del proyecto y del inversionista, lo que me van a mostrar es la rentabilidad del proyecto, ¿sí? Si ese proyecto es conveniente por sí mismo o para el inversionista, ¿sí? El flujo de fondo del proyecto muestra la conveniencia del proyecto por sí mismo. Si lo que queremos ver es la conveniencia del proyecto por sí mismo, ¿qué estaríamos evaluando? La inversión total, ¿sí? Si evaluamos la conveniencia de la inversión total, tenemos que tener eh, como flujos relevantes los, eh, los flujos, ingresos y egresos operativos y de inversión. Dejo afuera el financiamiento. Lo que me queda en el renglón flujo neto de fondos es el efecto del financiamiento. Lo que necesito financiar versus lo que
tengo para devolverle a quienes financiaron, ¿sí? Ese es el flujo neto del proyecto. En el cuadro, cuando armamos, ¿sí? Tomamos en cuenta ingresos operativos y de inversión, egresos operativos y de inversión, ¿sí? Y el flujo neto de fondo es la cuenta que yo tengo para quienes financiaron el proyecto, ¿sí? Por eso decimos que el proyecto es conveniente, ¿sí? Sin importar cómo se financia. Ese es el flujo de fondo de la inversión total o del proyecto. Y luego de analizar la conveniencia del proyecto por sí mismo, lo más probable es que nos pidan analizar la conveniencia del proyecto para el inversionista, porque tenemos que ver si ese proyecto es conveniente para el inversionista. Entonces, ¿sí? Porque nosotros tenemos que buscar que el inversionista maximice su rentabilidad. Si nosotros vamos a construir un flujo de fondo que nos muestre la conveniencia para el inversionista, además de los ingresos y egresos operativos y de inversión, también tenemos que considerar los ingresos y egresos de financiamiento de terceros, porque lo que me va a quedar en el renglón flujo neto de fondo es, en el momento cero, lo que el inversionista tiene que aportar al proyecto, ¿sí? Si tiene que aportar 10.000, los 12.000 que teníamos, si los 12.000, 12.000, y el inversionista no tiene, ¿sí? Ya hay una restricción para el proyecto, ¿sí? No, para llevar adelante el proyecto, el inversionista tiene que aportar 12.000. ¿De dónde sale? Del renglón flujo neto de fondo en el momento cero, del flujo neto de fondo negativo, ¿sí? Eso tiene que aportar el inversionista. ¿Cuánto recibe el inversionista? Los flujos netos de fondos positivos de los periodos siguientes, ¿sí? En función de lo que el inversionista aporta y lo que recibe en cada uno de los periodos, ¿sí? Actualizado a la tasa que fuera, de ahí va a salir la rentabilidad, el BAN y la TIR, ¿sí? Flujo de fondo de la inversión, del inversionista o flujo de fondo de la inversión propia, ¿sí? Sí, profe, perfecto. De 10. Bien. Bueno, una vez pregunté, una vez puse como pregunta, ¿cómo se clasifican los flujos de fondos? ¿Sí? A ver, ¿y qué me respondieron gran parte? Los tipos de flujos. No, estas son clasificaciones de proyectos, ¿sí? Estas son clasificaciones de proyectos, según la naturaleza de la justificación económica, ¿sí? Decíamos, eh, básicamente apunta a determinar qué análisis hacemos en cada uno de los proyectos, ¿sí? Son clasificaciones. La clasificación de la relación entre los proyectos, lo que nos decía es cómo lo analizamos, por separado y en conjunto, ¿sí? Según el perfil es para ver bueno, nos sirve para ver, hoy vimos proyectos no convencionales o no normales, ¿sí? Que van y TIR pueden dar lugar a recomendaciones que sean contradictorias. Bueno, esto es el perfil del flujo, perdón, esto es la clasificación de proyectos. Los flujos se clasifican. Nosotros, cuando hicimos el estado de fuente y uso de fondos, hablamos de los fondos, pero no lo clasificamos porque no quisimos complicarlo, ¿sí? Pero esta clasificación de flujo operativo de inversión y financiamiento podríamos haber utilizado tranquilamente, ¿sí? Solamente que allá lo hicimos más sencillo y acá sí separamos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Flujo de inversión, flujo operativo y flujo de financiamiento. Esto es clave, porque acá lo, las piezas para luego armar los flujos, ¿sí? Para el presupuesto financiero, tengo en cuenta todos los ingresos y egresos, operativo de inversión y financiación.
Para el flujo de fondos de inversión total, ingreso y egreso operativo. Para el flujo de fondos de inversión propia, ingreso y egreso operativo y de inversión y de financiación de terceros. ¿Sí? Esa es la clasificación de los flujos. ¿Qué flujos conozco? Sí, ahí sí. Conozco dos flujos de fondos. Flujo de fondo del proyecto y flujo de fondo del inversionista. ¿Sí? Y después, bueno, lo que cursan formulación y evaluación de proyecto van a encontrar otro flujo, pero que nosotros, de ahí le llamamos en inglés y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero pueden encontrar que el flujo de fondo del proyecto, que nosotros, de la forma que nosotros lo vemos acá, se llama free cash flow, flujo de caja libre. El flujo de fondo del inversionista se llama equity cash flow, ¿sí? Y hacemos un flujo de fondo intermedio que también es del proyecto que se llama capital cash flow. Pero eso, si lo encuentran en la bibliografía, no se preocupen, ¿sí? Nosotros acá vemos el flujo de fondo del proyecto o flujo de fondo de la inversión total y el flujo de fondo del inversionista, ¿sí? O de la inversión propia, ¿sí? ¿Qué otra duda, consulta de esto, de otro tema? Profe, disculpe, ¿la Sí. unidad 6 entra en el parcial? No, 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 hasta acá. No, no, no. De la unidad 6, si tienen un poquito de tiempo, ¿sí? Yo sé que van a priorizar el parcial y demás. Si tienen un poquito de tiempo, escuchen el punto 1, ¿sí? Que ahí volvemos a relacionar costo de el concepto de costo de capital con las decisiones, ¿sí? Si tienen tiempo. Si priorizan estudiar, no hay problema, ¿sí? Hasta la unidad 5 está esto, ¿sí? Digo sí, ¿sí? Ok, profe. Pero, y en práctico, eh, traten de estar en el práctico, en el primer práctico, bueno, ahora tienen el primer práctico. Ahí van a ver los conceptos de los indicadores, por eso está bueno que estén, ¿sí? Por más que no entran, en práctico entras sin evaluación de inversiones, ¿sí? Hasta administración de bienes de cambio, ¿sí? Pero traten de escuchar, de ver los prácticos y de entender, ¿sí? Un poquito de evaluación de inversiones que le va a salir por la parte teórica. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ahí estaba leyendo, cuando nosotros decíamos que la TIR mide la rentabilidad del dinero que se mantiene dentro del proyecto, ¿decimos eso porque se lo reinvierte a la misma tasa TIR que sale del mismo proyecto? Exacto. Ah, Muy bien. perfecto. Por eso, ¿sí? La TIR supone eso, ¿sí? El BAN supone que se reinvierte la tasa de costo de capital. Y la TIR modificada no dice, no hay ninguna tasa ningún supuesto de reinversión para la TIR modificada, pero generalmente nosotros suponemos que es a la misma tasa de costo de capital, pero podría ser otra, ¿sí? Eso no lo dijimos, es un poquito más flexible la TIR modificada, podríamos darle otro supuesto, pero nosotros acá en la materia vamos a suponer siempre que se reinvierte a la tasa de costo de capital. ¿Sí? Sí, Muy profe. bien. Bien, ¿alguna cosita más, duda de esto, de otro tema? Yo no, por ahora, profe. Bien. Profe, vamos a tener una clase de consulta antes del parcial, ¿no? ¿O ya es todo Sí, sí, sí. asincrónico? Ah, No, no, ok. no. La clase, espera, te digo porque
A ver. Eh, el 20, perdón, el 20 nosotros subimos la clase eh, asincrónica de la unidad 6, que yo le digo, traten de escuchar por lo menos cuando lean en algún momento el punto 1. Y si quieren, ¿sí? Un poquito más. Y el miércoles 22 tenemos el repaso, ¿sí? Teoría y práctico, presencial. El lunes 27 tenemos el primer parcial, ¿sí? Dale, profe. Yes. ¿Alguna otra duda? Ahí bien. Bien. Bueno, me quedo un ratito más hasta que vengan los profes, pero estoy acá en lo que necesiten. Ahí te están Miguel, ya está Marcelo. Ahí te habilité